verificación de la norma 20. Nosotros somos, entre otras normas, unidad de verificación en la norma 20. Entonces, es en realidad la que se está haciendo obligatoria por parte de la Secretaría del Trabajo. Se desarrolla a través de una UV, entonces realmente es la que echa mano. De manera breve y así muy salteadita, creo yo, por el tiempo, vamos a platicar sobre el proceso de verificación, particularmente sobre la parte administrativa, los documentos, los requisitos, los criterios principales que nos ha marcado en este caso tanto EMA como Secretaría del Trabajo. Y bueno, es la idea de esta plática. La idea sería, si hay algunos comentarios, pues irlos manejando a la par. Bueno, entonces nada más así haciendo un pequeño preámbulo. Bueno, en esta ocasión vienen conmigo mi compañero Juan Jesús Ávila, que es en realidad el verificador de la norma 20, y por allá está el ingeniero Mar, que es el que hace la parte de los ensayos no destructivos de pruebas de presión. Entonces, son los que llevan a cabo el desarrollo de estas pruebas. Entonces, nada más para hacer el preámbulo y ver la parte legal, realmente es la Ley Federal sobre Metrología, el artículo 70, lo que da pie a la EMA, ¿no? A la única entidad de acreditación que hay en este país, que es la EMA, y a través de la cual nosotros podemos adoptar esa figura de unidad de verificación mediante la acreditación. Y posteriormente, a través de ese TPS, buscamos la aprobación, ¿no? Que es lo que pide la norma. La unidad de verificación debe estar acreditada y aprobada. Entonces, básicamente existen unidades de verificación tipo ABC. Las A y B son aquellas que hacen verificaciones propiamente dentro de la misma organización, que son creadas para dar cumplimiento de manera interna, y la unidad tipo C, que es el caso que somos nosotros, pues damos servicio a la industria en general. Entonces, básicamente. Esta parte ya donde se habla de la clasificación de las categorías, ¿de dónde viene? O sea, ¿o también viene la ley? También viene la ley y también viene la misma norma ISO, la norma 17020. La 17020. Exacto. Pero no forma parte de esto que estás presentando como algún capítulo de la ley. De la 19, de la misma norma 020, menciona los tipos de unidades. Ok. No es la ley federal sobre metrología y normalización. No tan explícitamente. Pero se menciona y da pie a las unidades de verificación como organismo de certificación. Y esto viene ya totalmente de la NOM 020, ¿verdad? Sí, es la norma 020. Ok. Es la NOM 020 STPS 2011. 2011. Apartado 19. Gracias. Y bueno, entonces nosotros como unidad tipo C, pues, somos los que le damos en realidad el servicio de verificación a la industria en general. Y bueno, en este caso, nada más para recordar el alcance que tiene la norma 20, se refiere a recipientes sujetos a presión, los generadores de vapor o calderas, como bien los equipos criogénicos, ¿no? Es posible en esta norma acreditar y aprobar alguna de estas modalidades, dos o las tres. Es decir, específicamente en nuestro caso, somos unidad de verificación tipo C y solamente tenemos alcance para recipientes sujetos y para generadores. Pero hay quien tiene el alcance para los tres, o hay quien tiene nada más para recipientes o para calderas. Eso es variable. Y bueno, pues ya saben, la revisión, la regularización de los recipientes sujetos a presión, el objeto de la norma, y ya saben, aplica en todo el territorio nacional. Entonces, chamba ahí para rato, ¿no? ¿Y dónde lo están pidiendo? Particularmente ahorita pues nos piden de protección civil,
que es una parte de los requisitos que tienen que cumplir, que todos sus recipientes estén regularizados, estén dados de alta ante Secretaría de Trabajo. Y claro, Secretaría de Trabajo mismo, como parte de las inspecciones de recipientes sujetos a presión, pues es obligación, ¿no? que estos estén regularizados, que estén con el respectivo permiso de funcionamiento. Entonces, para que puedan obtener su permiso de operación o de funcionamiento, deben de tener primeramente la verificación. Exacto. Sí, deben de El pasar dictamen de por verificación. el dictamen de verificación, exacto. Sí. Y para lo cual, ahorita vamos a ver cuáles son todos los requisitos que debe de cumplir y cómo nos vamos a categorizar, cuáles son las obligaciones de acuerdo al tipo de recipiente que vamos a encontrar. Y bueno, qué mejor que Jesús, que es el que verifica para que siga. Muy bien. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Desde Jesús Ávila. En este caso yo soy verificador de la unidad de la redundancia Alejandro Galicia Reyes. Somos la unidad 093, así nos pueden encontrar en la EMA o en la Secretaría. Y bueno, las obligaciones del patrón, pues son lo que nosotros vamos a verificar como tal. Cada una de esas obligaciones que tiene el patrón de realizar en su industria, tendremos nosotros que revisar a través de una serie de documentos que nosotros manejamos internamente, como un acta de verificación, una guía de verificación, ¿sí? Todo esto nos va a llevar a poder generar nosotros un dictamen siempre y cuando se cumplan con todas esas condiciones mínimas de seguridad. En caso de que no fuese así, nosotros podemos emitir un informe de no cumplimiento con un periodo de tiempo para que el centro de trabajo pueda subsanar todas esas no conformidades que se van, o esas no conformidades que se van detectando mediante la verificación a través de esa guía, ¿sale? Y bueno, dentro de estas obligaciones, lo primero que debemos de hacer, o debe hacer el patrón, es clasificar estos equipos. ¿Cómo los va a clasificar? En base a 3 tablitas que vienen en la norma 020. Estas 3 tablitas nos hablan de recipientes sujetos a presión, de recipientes criogénicos y de generadores de vapor o calderas. Perdón, hablabas de una guía. Esa guía es el PEC. Incluso la norma lo maneja como el PEC. Dentro de la misma norma, ya después de ciertos apartados, después del apartado 20 me parece, después viene una especie de guía que es la que vamos nosotros a utilizar para poder verificar si se cumple o no con las condiciones que ahí nos piden, dependiendo de la categoría de nuestros equipos. Pero forma parte del PEC. Es el PEC, en realidad es el PEC, solamente que cada una de las unidades lo va a adoptar de cierta forma. Para nosotros es una guía de verificación. ¿Sí? ¿Sí? Así nos lo pide la misma Secretaría. ¿Sí? Algunos tendrán un formato, otros tendrán otro, pero ese documento forzosamente se deberá de llenar. ¿Sale? Bueno. Sí. Y bueno, el listado, ¿qué debe de contener? Bueno, debe tener, por ejemplo, el nombre genérico del equipo, su número de identificación, ¿sí? Todo, digamos que los datos personales de cada equipo. Y dentro de este listado también deben estar incluidos tanto categoría 1, categoría 2 y categoría 3, ¿sí? Porque muchas veces solamente consideran a los de mayor riesgo, que son los categoría 3. ¿Sí? Son los únicos que tienen en su lista. Y a veces los categoría 2 o 1 pues los dejan un poquito rezagados, ¿no? Relevados. Más bien les ponen mayor importancia a lo que son las categorías. Pero el listado debe de contener todos los equipos que se encuentran en el centro de trabajo. Aunque ahí se menciona nada más la categoría 3, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso, dentro del listado, hay un apartado que debe tener, que es el número de la Secretaría. Cuando si lo tiene, ustedes lo van a poner. Y si no lo tiene, obviamente, pues va a ser uno aplica, ¿no? Posiblemente. Si son categoría 2, será uno aplica. Pero también hay que tener cuidado con esto, porque hay equipos que todavía se dieron de alta en el 2012, antes de que cambiara la norma, y todavía tienen autorización de funcionamiento. Recuerden que antes, cuando la norma era, cuando tenía el año de 2002, cualquier equipo recipiente sujeto a presión se podía dar de alta en la Secretaría de Trabajo. Ahí no había categorías. Pero nada más es un número, ¿verdad? El que da la Secretaría. Porque se entendería ahí, dice el número de cuando se trate de los equipos,
y luego abajo y el número de control nacional. Ah, es el ok. mismo número, ¿no? Bueno, en este caso, sí, cierto, sí es el mismo. Ok, eso no solo. El que asigna la secretaría. Sí, 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 es el mismo. Es que ahí tenía nota. Bueno, ahí más bien se nos duplicó. Está bien, está bien. Pero sí, en este caso sería el mismo. Ok. Ya sé cuál es el que faltó. Es que en esta tablita, en uno de los apartados nos dice que cuando se tenga un dictamen de verificación anterior, también se deberá de poner ese número de dictamen que tenía anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque a veces, dependiendo el año que fue registrado, si fue antes del 2012, junio del 2012, los números no, lo podían hacer a través de la Secretaría, y si recuerdan nada más traía una F, traía el número de la entidad donde fue, donde estaba el equipo, traía una F y después venía el número completo. Y cuando es por unidad viene el número de la entidad, UF, que había sido a través de una unidad de verificación, o sea, un dictamen. Entonces, aquí es la que nos hace falta, que es esa, si tienes ese número de dictamen anterior, deberás de poner como ubicar para identificar ese registro. Ajá. ¿Qué unidad fue la que dio ese registro y en qué año? Por eso, sí es la que nos falta aquí. En esa Y cuando se hace ya otra verificación, ese número cambia. Se va a quedar la anterior únicamente. Si está dentro del tiempo, que son, acuérdense que para equipos usados el trámite se realiza cada 5 años, 60 días anteriores a que se venza esa autorización. Ajá. Y obviamente, si usted hace el trámite dentro de esos 60 días anteriores, el mismo registro va a aplicarle. O sea, no va a haber un cambio de número. Incluso en el dictamen nosotros vamos a poner ese número como referencia. Si en caso de que ya se haya caducado, entonces sí, el trámite, digamos, que lo realizará con un equipo nuevo. O sea, lo va a una verificación normal, no un aviso de funcionamiento. Y ahí sí ya cambia el número de ahí sí ya le van a asignar un número diferente. Correcto. ¿Sale? Ok. Bueno. Hay que disponer de un expediente por cada uno de los equipos. Ajá. Y este expediente, bueno, trae muchas cosas. Aquí lo tratamos de bajar un poquito porque la verdad es que sí es mucha paja, digamos nosotros, lo que vamos a meter, ¿no? Rápidamente les comento. Aquí, dependiendo de la categoría, va a ser el expediente va a tener un cierto contenido. Obviamente, categoría 1 pues es lo más indispensable, que es una ficha técnica, donde nos diga el número de serie, el número de equipo, o el nombre del equipo, la ubicación, incluso te dice nada más, te habla de un dibujo o un croquis del equipo, ni siquiera te habla de un plano o una memoria de cálculo. Entonces, para el equipo 1 es lo básico. En la categoría 2, entonces ya te pide un poquito más de requisitos, como el plano. Si has hecho algún tipo de mantenimiento con soldadura, deberás de reportarlo, tendrás que hacerlo en orden cronológico, los servicios que realizas de mantenimiento, de revisiones al equipo, la calibración de tus dispositivos de seguridad. Entonces sí va incrementando dependiendo de la categoría. Y obviamente para los categoría 3, pues es donde más requisitos nos piden que debamos de tener dentro de ese expediente, ¿no? Ahí se nos habla de la memoria de cálculo, del plano, del certificado de fabricación cuando se tenga, de una fotografía impresa de la placa de datos, ¿sí? O sea, ya va incrementando dependiendo en la categoría en la que estemos o tengamos nuestro equipo. Ajá. Por eso es importante categorizarlos desde el principio. Pues bien, nos habla que hay que elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento. Ajá. Estos programas pues, obviamente podrán estar en electrónico o los podrán proporcionar físicamente, ¿sí? Impresos. Ahí no hay ningún problema si nos muestran de uno o de otra forma. Ajá, es formato libre, entonces. Es un formato libre, pero sí deben de contemplar esta parte que sí nos maneja la norma, que es las fechas de ejecución, el periodo de ejecución, el tipo y la descripción general de las actividades y el nombre de los responsables de la programación y de las actividades. Eso sí es básico. Si tiene algunas otras cosas, ya es adicional. Pero esto es lo básico que debe tener ese programa de mantenimiento. Revisión y mantenimiento. ¿Sí?
Nos habla también de que debe de elaborarse un programa de revisión y calibración de los instrumentos de control y de los dispositivos de relevo de presión. En otras palabras, nos dice que tenemos que tener un programa de calibración y mantenimiento, de revisión y calibración de manómetros y válvulas de seguridad. Incluso los termómetros que pudiéramos tener en algunos equipos también deberían de estar calibrados. Ajá. Y bueno, en esta parte, nada más como complemento, dentro de los criterios, bueno, se dice que cuando se tiene un certificado de origen de la válvula o de nuestro manómetro, puede ser válido, pero se tendrá que calibrar nuevamente al siguiente año. Una vez que se hace ese certificado, se tiene que mandar a calibrar nuestro dispositivo, ¿sí? O nuestro instrumento de control, ¿sí? Cuando se tiene un certificado de calibración por un laboratorio acreditado, se pueden aceptar hasta con 2 años de vigencia, es lo máximo que pudieran tener. Normalmente, incluso cuando les entregan a ustedes un certificado, si ustedes lo revisan, pues les va a decir que al año tendrán que volverlo a calibrar. Eso es por procedimientos que llegan a tener los laboratorios, o ese es el rango que les piden. Incluso a nosotros, comunidades o a los laboratorios les piden que anualmente calibren sus equipos, ¿sí? Para mantener esa seguridad o esa trazabilidad de estos equipos, ¿sale? Y cuando se realiza una prueba de funcionamiento en sitio, se debe de contar con un instrumento de medición que tenga un certificado de calibración, ¿sí? El manómetro debe estar calibrado. Nos habla que hay que aplicar procedimientos para la operación, revisión y mantenimiento, ¿sí? Estos deben de estar en idioma español. Y bueno, esto es un manual que normalmente manejan muchos de los equipos. Algunos hay que hacérselos internamente, ¿sí? Por ejemplo, el caso de calderas Cleaver Brooks, Power Master, normalmente ellos les dan un libro bastante grande donde les dan todas esas instrucciones, ¿no? Ese procedimiento que deben de seguir para la operación, para la revisión y para los mantenimientos. ¿Quién puede y no puede hacer un mantenimiento en esos equipos? ¿Y cuáles son las medidas que deben de tomarse para tal fin? ¿Sale? Entonces, bueno, dentro de estos procedimientos, y aparte que deben de estar en español, porque muchas veces también nos los han llegado a presentar en inglés, y obviamente pues el patrón deberá de responsabilizarse y mandarlos traducir para que pueda tenerlos en idioma español, ¿vale? Y bueno, dentro de esos procedimientos, pues nos habla de, en el caso de categoría, dice que se debe de contar con instrucciones y procedimientos correspondientes, ¿no? Ese es, digamos que lo más light. Y en el caso de las categorías 2, nos habla de que debe de haber el arranque y paro seguro de los equipos, las medidas de seguridad, la atención de situaciones de emergencia y el registro de las variables de operación. ¿Cómo van a saber los operadores cuáles son esas variables? Bueno, ahí te da ciertos parámetros que debemos de seguir, ¿sí? Nos habla en el categoría 3 que debe de existir el arranque, el paro, el uso de los instrumentos de medición, la interpretación de los valores, las medidas de seguridad a adoptar, qué equipo de protección debemos de utilizar, la atención de emergencias y el registro de las variables de operación. ¿Cuáles son los límites mínimos y máximos que podemos tener en nuestros equipos? Muchas veces en algunos manómetros, como medidas de seguridad, las empresas a los manómetros, por ejemplo, les ponen colores. Les ponen rojo y verde, ¿no? El rango verde es la operación que puede llegar a tener ese equipo. ¿Cuáles son las condiciones seguras de ese equipo? Y lo rojo se supone que es las condiciones inseguras. Si está por debajo es que el equipo no está funcionando correctamente. Y cuando está por arriba quiere decir que hay una sobrepresión, ¿sí? O el equipo o el presostato o algún instrumento adicional que tengamos no está trabajando correctamente. Entonces, por eso esas medidas de seguridad debe de tener ese procedimiento. ¿Cuál es lo máximo y cuáles son los mínimos de operación que pueden tener estos equipos? Yo recuerdo que hay una gráfica en donde hay una serie de curvas y unas zonas que se marcan en verde y otras que se marcan en rojo,
y luego por otra parte sus límites de operación segura, vamos a llamar. Así es, sí, Dependiendo de la variable que estés manejando. Claro. Incluso ahorita, bueno, más adelante nos habla la misma norma de que debemos de tener un instrumento de control adecuado para la operación de nuestros equipos, porque muchas veces, vamos a poner un número, o tenemos un equipo que trabaja a 3 kilos y nuestros manómetros a veces están a 14, a 21 kilos y a veces pues la escala es muy amplia, entonces no es lo adecuado para un equipo. Entonces la norma ahora nos da esa parte también, que debe de haber un rango adecuado de esas variables de operación para que sean las adecuadas y para no exagerar o que no podamos distinguir esas lecturas. Entonces sí nos va a dar esa apertura de rangos de operación. ¿Vale? Esto es también de los procedimientos. Esto es para la revisión, nos habla ahí de lo que debemos de contar para la revisión. Nos habla para categoría 1 y nos habla de lo que son la categoría 2 y 3. En la categoría 2 y 3 nos dice que debe de haber un listado de verificación para la operación y mantenimiento del equipo, que es un checklist. La constatación del cumplimiento de las condiciones de seguridad generales y específicas, la comprobación de ejecución de pruebas a los dispositivos de relevo de presión, así como pruebas de presión y exámenes no destructivos. Normalmente esta parte la llevan a través de una bitácora que usan diario para ver esas variables de operación. Si esa es una revisión también que se le hace al equipo, por eso es importante llevar esa bitácora del diario o que los operadores la lleven del diario, porque esa va a ser la medida de revisión que vamos a tener. ¿Sí? En algunos otros casos traen un checklist que hacen semanalmente donde dicen, pues hay que hacer limpieza, hay que de grasa o aceites, de polvos, el área que esté limpia. ¿Sí? Van a variar dependiendo cómo esté en ese procedimiento, qué diga ese procedimiento. Y en el caso de mantenimiento, pues nos habla que en la categoría 2 debe de existir el alcance de mantenimiento, qué es lo que pueden hacer, las medidas de seguridad que deben de adoptar, qué equipo de protección personal deben de usar, qué aparatos, instrumentos y herramientas van a usar y el permiso de trabajos requeridos en este caso. ¿Sí? Esto va un poquito más a lo que es sobre todo las calderas, es donde mayormente tenemos más requisitos para esta parte. En el caso de recipientes, pues a lo mejor el equipo de protección personal y el alcance del mantenimiento es revisar conexiones, que las válvulas no pasen aire, o en este caso, o también puede ser agua, ¿no? Dependiendo del fluido que manejemos. Son esas condiciones que hay que tener en consideración. Y en el caso de la categoría 3, bueno, nos habla nos habla también del alcance del mantenimiento, de las principales actividades y por orden de ejecución, cómo se van a realizar, qué es lo que se va a hacer primero, ¿sí? Las medidas de seguridad a adoptar, el equipo de protección, los aparatos, instrumentos, los permisos de trabajo y las instrucciones de respuesta a emergencias. Si se fijan, pues obviamente, como les mencionaba, los categoría 3 pues son los que van a tener un poquito más de condiciones que deben de tener. ¿Por qué? Porque para esta norma los categoría 3 son los de más riesgo. Por eso es que se le tiene que hacer el aviso de funcionamiento. Tiene que ingresar a la Secretaría para darles un número de autorización. ¿Vale? Cuando se realizan alteraciones o que requieren soldadura, se debe de desarrollar con personal calificado, ¿sí? Y debe de presentar esos documentos que avalen que el personal que realizó este tipo de mantenimientos sea el adecuado. ¿Cómo lo vamos a verificar? Mediante certificados del soldador, certificado de materiales que va a utilizar y la calificación también de ese soldador. ¿Sí? ¿Cuál es esa certificación de soldador y esa calificación? ¿Quién la da? Es un AWS. ¿Sí? No, AWS, que es un perito en soldaduras.
y es AWS. Entonces, Ellos capacitan, le hacen las pruebas a los soldadores, qué tipo de soldadura van a utilizar, cómo la van a utilizar. En el caso de la soldadura, hay muchas posiciones que se pueden utilizar. Entonces, esa calificación es la que te va a decir qué tipo de soldaduras puedes no realizar, qué tipo de empalmes puedes realizar, porque también no cualquier soldador puede hacer cualquier empalme. Entonces, sí tiene que estar especificado qué tipo de soldaduras puede realizar ese personal. Por eso es importante que existan estos documentos. Y obviamente, si tú tienes personal que hace esos mantenimientos, deberás certificar y calificar a ese personal para que no tengas ningún inconveniente. Cuando tú haces una reparación o que te contratan para hacer ese tipo de documentos, tendrás que ingresar una carpeta con toda esa información y que el cliente se la quede para la verificación que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? En caso de que el cliente no haya hecho ninguna alteración o modificación al equipo, pues obviamente pues nada más lo que tendrá que tener es bien llevado lo que son las revisiones y los mantenimientos. La norma te dice que debes de tener una forma cronológica. Cuando haces un mantenimiento con soldadura, deberás de decir cuándo fue, a qué hora fue, y todo tiene que estar bien reportado. Y obviamente cuando terminen el servicio les deberán entregar un reporte de qué fue lo que realizaron, para que nosotros lo podamos validar. ¿Sí? Y las pruebas que se van a realizar, en este caso ya sean ensayos no destructivos o prueba de presión, pues tendrá que también tener un documento que avale que el equipo está al 100%. Y en esos documentos que te va a entregar el dueño, que va a ser tu cliente, ahí se puede ver si el equipo, o sea, si los resultados de las pruebas se compararon con el criterio de aceptación. Bueno, en este caso, si se hace, por ejemplo, a través de ensayos no destructivos, por ejemplo, lo que a usted le deben entregar es un reporte de la zona donde realizaron esos estudios. ¿Qué tipo de pruebas le realizaron? Si le hicieron ultrasonido y, por ejemplo, partículas magnéticas, debe estar ese reporte. Eso es lo que nosotros vamos a lograr. Y obviamente también lo vamos a ver físicamente, porque la verificación es física, documental y de entrevista. Sí, pero yo me refiero a que esos reportes de las pruebas no destructivas que acabas de mencionar van a venir con unos valores. Claro. Esos valores, me imagino que ustedes los revisan cuando hacen la. Sí, se tiene que revisar toda esa parte. Para ver si esas pruebas se llevaron a cabo por conseguido algún valor a que tener que cumplir. Claro, incluso el personal que realiza las pruebas debe de entregar primero que nada a su cliente, en este caso que también va a ser mi cliente, debe de entregar una carpeta con sus certificaciones, con los materiales que utilizó, con el equipo, la calibración del equipo que está utilizando en el caso del ultrasonido. Y en algunos casos también le ponen los números de lotes de las partículas o líquidos que se están utilizando. ¿Por qué? Para que tengan una rastreabilidad y podamos corroborar que se están utilizando correctamente. Sí, nada más dos posiciones. Una, que cuando el caso de un informe de ensayos no destructivos, el personal certificado es el que firma. En realidad nosotros lo único que hacemos es cotejar que se cumplan con los requisitos de la norma, ¿no? En este caso, el personal que hizo los ensayos esté certificado y que hayan anexado su certificación. Y como decía mi compañero, ¿no? En todo caso, el lote, las partículas, el certificado de calibración del ultrasonido. Pero nosotros, en cuanto vemos eso, no nos metemos tanto a analizar. Nada más, como que es el personal certificado. Exacto. Nosotros decimos, ya no nos metemos a verificar cálculos, nada. Sencillamente decimos, ya hay un responsable, cumple con la norma, lo damos por vuelta. Y esa es una. Y la segunda precisión es que en realidad de toda la documentación que se tiene en la empresa, nosotros nada más la observamos, referenciamos en nuestra guía de verificación, pero en la empresa no sale un solo papel para nosotros. Únicamente revisamos, referenciamos en nuestras actas y todo se regresa, no nos llevamos un solo papel. Si el caso, y ahora porque así no lo pide la misma secretaría, las entidades que nos
acreditan, bueno, que nos acreditan y nos aprueban a nosotros, que es la Secretaría y la EMA, nos piden que tengamos copia del reporte de esos ensayos. Ajá. La copia puede